Amables telespectadores, tengan ustedes muy buenas noches. Una vez más, gracias a Dios y gracias a la bondad con la que ustedes nos acogen cada día en su hogar. Y como cada viernes, a través de las pantallas de Zona Cero Canal, en el programa Puntos de Vista, en Zona Cero Canal con Alejandro Cárdenas Vidal. Hoy día, un día muy especial, porque estamos en víspera de Semana Santa. Un día muy especial porque tenemos invitados muy especiales. Para mí es un motivo un motivo muy grande, personal, recibir en esta casa, en este estudio, a un hombre de Dios, a un hombre que conozco hace más de 40 y tantos años. Tuve el gusto de conocerlo cuando éramos estudiantes en el Liceo de Hombres de Los Ángeles. Me refiero al padre Eduardo Riquelme, quien la lleva en la parroquia y en toda la diócesis que corresponde en la Iglesia Católica de Nacimiento. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Alejandro. Para mí es un gusto estar en tu programa. Un saludo cariñoso a todos los que están a esta hora del día en sintonía de este canal de televisión. Como tú bien decías, hace ya bastantes décadas que nos encontramos en la enseñanza media en el colegio en Los Ángeles. Después de 40 y algo de años, no diremos cuántos más que 40, nos reencontramos aquí en Nacimiento. Así que para mí es un gusto, un agrado estar también en tu programa. Para conversar de los temas inherentes a la Iglesia, para conversar a los temas inherentes a la actividad social que cumple la Iglesia, no solamente la actividad social, sino que la eclesiástica, ¿ya? Nos acompaña también Sergio Fuica Gutiérrez, un joven nacimentano. Él es hijo de una familia antigua de nacimiento, es egresado de Derecho de la Universidad Católica, está cursando un magíster en... ¿cómo se llama el magíster, Sergio? Acciones y recursos constitucionales. En la misma Universidad Católica. Sí. Es un ejemplo para los jóvenes de nacimiento, porque también tengo el gusto, digamos, de conocerlo por referencia a través de mis hijas. Él es un muchacho de muy buenas calificaciones en el colegio. Tú estudiaste en el Teresiano, ¿verdad? En el San Rafael. En el San Rafael de Los Ángeles, sí. Ya, sí. Perfecto. Bien, entonces vamos a entrar en materia y hecha las salvedades de que tenemos un conocimiento de amistad con el padre Eduardo de muchos años. Yo quiero, antes que todo, nuestros televidentes también excusen si en algún momento yo entro en el tuteo, porque aparte de que somos como amigos, también tenemos una relación, digamos, que va un poquito más allá de lo cotidiano. Da la casualidad que nos reencontramos y también hemos fortalecido, digamos, esta amistad a través, digamos, de conversaciones que son muy gratificantes entre nosotros. Hecha esta salvedad, Eduardo, cuéntenos cómo va su primera impresión de los cambios profundos que ha tenido la Iglesia en estos últimos 5 años. Bueno, yo creo que ha sido un momento fuerte en este último tiempo en el cual Dios se ha manifestado. Nosotros nos movemos por el tiempo humano, por el tiempo del reloj, pero Dios tiene otro tiempo. A veces pareciera ser que el tiempo de Dios se demora, y es así normalmente. Pero al final llega la hora en la cual, ¿no es cierto?, Dios se manifiesta para renovar la Iglesia, ¿no es cierto?, para oxigenar la Iglesia y para dar siempre nuevos impulsos de vida sobre la base siempre de lo construido. Yo creo que es un tiempo grande de gracia que después del Papa Benedicto XVI haya accedido a la cátedra de San Pedro, el Papa Francisco, que tiene toda una mística, si no diferente, al menos con un énfasis diferente en cuanto a la acción pastoral que la Iglesia en este tiempo, siglo XXI, debe afrontar. Me parece a mí que la Iglesia necesitaba esta suerte de, como decía, oxigenación, para que entren aires nuevos. Yo recuerdo cuando el Papa Juan XXIII citó al Concilio Vaticano II, algunos cardenales en su momento se mostraron un poco reticentes a que se emprendiera una empresa de tamaña magnitud.
Entonces dice la historia que el Papa Juan XXIII se levanta de la sala de sesiones en el Vaticano, donde estaba con el resto de los cardenales y otros obispos, abre las ventanas de la sala en la cual estaban reunidos y dijo: es necesario que así como entra aire aquí, entre también aire nuevo a la iglesia. Creo que eso está aconteciendo hoy día, está entrando un aire nuevo a la iglesia. No es que el aire antiguo haya sido malo en absoluto, sino que cada cosa tiene su tiempo, tiene su momento, como yo decía, en el cual Dios se manifiesta. Yo veo con una tremenda esperanza, con un tremendo optimismo en cuanto a la acción pastoral que el Papa nos lleva a emprender, el hecho de que se esté marcando una línea bien definida, más cercana, especialmente a los más pobres y necesitados, que ha sido una de las opciones fundamentales de la Iglesia en América Latina, al menos y en Chile durante las últimas décadas, una Iglesia que realmente es la conductora un poco del quehacer pastoral de manera universal, una Iglesia que en definitiva hace una apuesta por el hombre, una Iglesia que muestra a un Dios cercano, a un Dios que es el Señor de la vida y que nos llama siempre a tener vida en Él en abundancia. Creo que la Iglesia está en este momento marcando una línea que no tiene vuelta atrás, y creo que todos los católicos, todos los cristianos en definitiva, estamos llamados a asumir esta propuesta diferente a la cual nos llama el Papa Francisco hoy día. Sergio, ¿cómo toca este advenimiento del Papa Francisco a los jóvenes? Bueno, en realidad, para los jóvenes, y desde que el Papa asume como el nuevo Papa después de la renuncia de Benedicto XVI, toca con mucha cercanía, en realidad, y también en la vivencia de la Jornada Mundial de la Juventud, en América Latina, en Brasil, en Río de Janeiro, el Papa hace un fuerte llamado a la juventud, hace un fuerte llamado a hacer vida lo que recién decía el Padre, a poder hacer vida, abrir las ventanas y que entren aires nuevos, reconociendo que no los aires antiguos eran malos, sino que eran distintos y hoy día hay que hacerlo acorde a la época. Yo creo que un mensaje tan claro, tan cercano, una iglesia hacia afuera, hacia el servicio pastoral, al servicio comunitario, al servicio social, hace muy bien a nosotros como jóvenes. En Chile hay varias iniciativas que se han forjado, que han forjado los jóvenes posterior al año 90, como el Techo para Chile, o Trabajo País, o Jóvenes Sin Fronteras, que han nacido de la mano de la Iglesia y que son un fiel reflejo de lo que la Iglesia ha hecho en materia concreta, y que hoy día, ya en el siglo XXI, se viene a materializar y concretizar desde la cúpula que es el Papa, del Vicario Apostólico en la tierra, se viene a materializar con un fuerte llamado social, un fuerte llamado hacia los pobres y también un fuerte llamado hacia la vida en comunión. Eso para nosotros como jóvenes, e intento representar esa posición, es, por decirlo menos, muy hermoso, porque en realidad hace cercano un mensaje que de repente uno como joven ve muy lejano, lo hace ser más masticable, lo hace en realidad ser mucho más también comprendible. Así que es una gran alegría, un gran mensaje que se puede recibir y que también se puede poner un poco más en práctica. Perfecto. Para nadie, y es absolutamente innegable, que la llegada de del Papa Francisco, ha traído aires nuevos a la Iglesia. Esto evidentemente también se ha notado, ¿no es cierto?, en lo que ha llamado mucho la atención a través de los medios de prensa, que han sido los temas que han tenido calificación y connotación de tipo sexual, los escándalos que se dio en Estados Unidos, en diversas partes del mundo, incluso en Chile, donde han habido incluso condenas por casos, digamos, de pedofilia u otros abusos, digamos, que no es el tema detallar. Pero frente a esto, Eduardo, se ha visto una actitud muy valiente del Papa Francisco, y yo quisiera que ustedes nos contaran cuál es su visión de este tema. Con todo gusto. Bueno, yo diría, no solamente el Papa Francisco, no tenemos que olvidar que el primero que hizo una crítica fortísima adentro de la Iglesia fue Benedicto XVI. Con él comenzó a este tema a aflorar, de tal manera que
que es la primera, parte para que pueda hacerse una evaluación crítica, ¿no es cierto?, y salir de esta situación que a todos nos duele y nos sigue doliendo, y yo creo que ha sido muy marcante para la Iglesia para realmente volver un poco a las fuentes, al Evangelio del Señor, y entender que la Iglesia también, ¿no es cierto?, está compuesta por hombres, ¿no? Hombres que desde nuestra situación de pecado Dios nos llama, y llamada a la Iglesia, digo, a continuamente evaluarse y a también purificarse. Yo creo que el Papa Benedicto XVI, antecesor del Papa Francisco, fue uno de los primeros que en un viaje con unos periodistas, ¿no es cierto?, tanto que hizo en Europa, él puso el dedo en la llaga. Recuerdo que dijo en esa ocasión, hace 2 años, creo, 3 años por ahí, no exactamente no me acuerdo, él dijo, el mal está no solamente fuera de la Iglesia, no solamente en el entorno de la sociedad, sino que está dentro de la Iglesia. Y comenzó, ¿no es cierto?, a responder con franqueza y directamente las preguntas de los periodistas. Yo creo que ha sido también un momento de gracia, reconocer nuestra propia realidad de pecado, para comenzar a hacer una purificación y trabajar una conciencia autocrítica. Creo que nos hace muy bien de repente como Iglesia saber que en realidad sin la fuerza y sin la gracia de Dios, ¿no es cierto?, no podemos continuar esta misión que se nos ha encomendado. La Iglesia de repente le ha hecho muy mal algún tipo de poder, en el sentido de no tomar en cuenta la necesidad de las bases, de la pastoral de base, ¿no es cierto? Y de repente hubo temas que no dejamos de tocar, o que dejamos de tocar, quiero decir. Yo vi de repente una especie de retrotraimiento en temas que siempre fueron como de vanguardia y fueron, por así decirlo, una de las preocupaciones fundamentales de la Iglesia en otro tiempo, como era la opción por los más necesitados, por los más carenciados, por los más pobres, y nos encerramos en temas que, si bien estos son legítimos y hay que tocarlos siempre, pero olvidamos un poco lo esencial, que es emana justamente el Evangelio de Jesús, que es estar al lado de la situación concreta que nuestra gente está pasando. Yo pienso que estamos emergiendo con una conciencia purificada, estamos emergiendo con una conciencia autocrítica, y estamos siendo mucho más humildes, que nos hacía mucha falta y nos hace muy bien. No hay duda que la sociedad percibe que eres nuevo dentro de la Iglesia. Sergio, sobre lo mismo, ¿cómo ves tú la actitud de Papa Francisco respecto, digamos, de un obispo que no recuerdo, me parece que de Hamburgo, este obispo rico que había, que hacía mucha ostentación en Alemania, ¿no? ¿Cómo se ve eso? Digamos, el Papa le ha dado un aire nuevo a este factor de la sencillez. Claro, eso se nota, muy redundante quizás con la respuesta anterior, pero es inclusivo. ¿En qué sentido? Y no excluyente. En el sentido de que el Papa hace un mensaje de inclusión, no hace un mensaje de exclusión a los ricos, ni tampoco de exclusión a los pobres, sino hace un mensaje de inclusión y de comunión. En realidad, con el caso del obispo tal cual, obviamente, en la vida sacerdotal, y no solo en la vida sacerdotal, sino en la vida cristiana, se invita a una opción, se invita a vivir al modo de Cristo. Eso no quiere decir que vivamos miserias, pero si las tenemos que vivir, hay que vivirlas. Pero se invita a hacer una opción. Y en realidad, en este caso, alguna vez le escuché a un sacerdote, a nosotros se nos pide un poco más. En realidad, la sociedad, a las personas que están ordenadas, siempre ha exigido un poco más de bondad, un poco más de caridad, un poco más de amor. Siendo que es primero algo que tenemos que ejercer todos. La Iglesia está compuesta por hombres y todos nosotros, siendo pertenecientes a la institución de Jesucristo, debemos practicarlo. En este caso de este obispo, obviamente se ve con repudio, como también se vieron con repudio los abusos, como también se vieron con repudio las condenas, y como también por la sociedad se vio, y en la televisión mucho se vio, con gran repudio y obviamente un gran rechazo. Pero no debemos quedarnos en eso, tampoco en temas puntuales. Obviamente eso es un gran mensaje que es llamativo para la sociedad, pero así como hay muchos que han sido como este obispo de Augsburgo o como algunos sacerdotes chilenos o estadounidenses o del mundo, también hay otros que
han llevado a la práctica lo que se nos pide, o lo que se les pide en cuanto a los consagrados, lo que se nos pide en cuanto a la comunidad en la que pertenecemos como iglesia, en la cual se nos pide vivir esto, se nos pide vivir la caridad, se nos pide vivir el amor, se nos pide vivir en cuanto a lo que tenemos también, no solo para uno, sino también para el otro. Así es que, obviamente, si usted me pregunta cómo se ve, también se ve con un gran sentir de rechazo, pero también con un gran mensaje de poder ir, de purificar, de poder hacer que al entrar estos aires nuevos a la iglesia, que se haga vida realmente lo que se pidió en el concilio. Hoy día, ya pasado 40 años, pasado más de 40 años, podamos realmente hacer vida lo que se nos pide y generemos un mensaje de inclusión, no de exclusión, aunque haya equívocos y errores, siempre de inclusión. Perfecto. Tú te referiste al Concilio Vaticano II, ¿cierto? Eduardo, expliquémosle, por favor, a los telespectadores cuáles fueron los grandes lineamientos de este Concilio Vaticano II. Bueno, el Concilio Vaticano II fue citado por Juan XXIII. Lo terminó Pablo VI el año 1963, cuando falleció el Papa Juan XXIII. Y uno de los lineamientos, digamos, grosso modo, fue justamente hacer una iglesia cercana, asequible, cambiando el concepto ya de iglesia. La iglesia obedece ahora a un nuevo concepto, iglesia, pueblo de Dios. La iglesia tenía en su tiempo, y aún lo tiene, cierto énfasis en lo jerárquico, en el cual estaba primero, en cuya pirámide estaba primero los obispos, presbíteros, diáconos y después el pueblo fiel. Eso sigue siendo siempre válido, en cuanto a que es una institución jerárquica, ordenada, ¿no es cierto?, y disciplinada. Pero el concepto que hoy día se trabaja de iglesia es que la iglesia sea pueblo de Dios, en la cual hay diferentes carismas y ministerios que están para servir justamente al pueblo de Dios. Entonces, en ese sentido, el Concilio Vaticano II marcó una iglesia más cercana, una iglesia, como bien decía Sergio, más inclusiva, una iglesia que sea una comunidad en la cual haya participación, haya corresponsabilidad y haya comunión. Tres conceptos que se han trabajado con mucha fuerza, al menos en nuestra iglesia latinoamericana y chilena específicamente, en todas sus orientaciones pastorales, que es un producto del concilio: iglesia comunión, iglesia corresponsabilidad, iglesia participación, en la cual, como decía, hay diferentes carismas y ministerios. Hay constituciones, ¿no es cierto?, sobre la liturgia, constitución, ¿no es cierto?, sobre la vida consagrada, varias, digamos, sesiones del concilio que se dedican a eso, cuyo objetivo central es hacer una iglesia más cercana, asequible, que responde a este concepto de iglesia pueblo de Dios, en la cual hay, como decía, carisma y ministerios diferentes, pero todos son para servir al pueblo. Correcto. Eso es grosso modo, digamos, el concilio. Eduardo, sobre lo mismo, los papas que han pasado, digamos, en estas últimas décadas, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, etcétera, Pablo I, todos han dejado un legado a través de sus encíclicas, ¿cierto? Entre esas la Rerum Novarum y otras que no recuerdo. Encíclicas sociales. Ya. Cuadragésimo Anno, León XIII fue uno de los principales gestores de la encíclica Estos son social. como los legados que ellos dejan, sí, ¿no es cierto?, a la sociedad, sí, a la asamblea, digamos, de Dios, como el pueblo de Dios, como tú lo llamas, la iglesia. Correcto. En general, ¿no? De ello, todas, me imagino yo que son muy convergentes, pero sobre lo mismo, ¿hay alguna que haya marcado un hito especial? Bueno, hay muchísimas. La que tú ya citaste una, la Cuadragésimo Anno, ¿no es cierto?, la Rerum Novarum, de los papas más cercanos, ¿verdad? Tenemos a la de Juan XXIII, que es la Nobili Neunte, entre tantas, adentrándose, caminando al tercer milenio, que fue una encíclica, a mi juicio, que pasaba de la historia como uno de los grandes documentos del Papa Juan Pablo II. Tenemos la de Benedicto XVI, la Porta Fidei y tantas otras, y la primera exhortación apostólica del Papa actual, Francisco, que es la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que es una carta pastoral, una exhortación realmente magistral, que nos ayuda justamente a reforzar el concepto de una iglesia cercana, atrayente. El Papa habla de que los pastores ahora tenemos que tener olor a oveja, en el sentido de que tenemos que estar justamente con el pueblo, acompañándole en sus sufrimientos, dolores, ¿no es cierto?, esperanzas y proyectos, de tal manera que, digamos, el ministerio presbiteral sea para servir al pueblo. Yo creo que el Papa Francisco, esta primera exhortación apostólica,
realmente señera para reforzar este concepto nuevo que él quiere implantar de una iglesia, comunión, participación, corresponsabilidad entre nosotros. Antes de cambiar de tema con nuestros invitados de hoy, el padre Eduardo Riquelme y Sergio Fuica Gutiérrez, que nos acompañan en representación de los jóvenes católicos de nacimiento, vamos a dar las gracias también a IMAL y Asociados, una empresa de ingeniería en la 8ª región, en la comuna de Negrete, en la Villa Coihue, al servicio de la grande, pequeña y mediana empresa en toda la región, en todo el país, a lo largo desde la 5ª región hasta Chiloé. IMAL y Asociados con partes y piezas para la gran industria, la pequeña industria. Ellos están en la celulosa, en las industrias salmoneras, están presentes en el estadio Germán Becker, en Temuco, en grandes obras. IMAL y Asociados. Desde la Villa Coihue, con su teléfono 551-043-2-551-580 y a través de la página www.imal.cl. Igualmente al bar-restaurante, hotel, centro de eventos La Turbina, desde donde se emiten cada una de los capítulos del programa Puntos de Vista, un salón de eventos para sus necesidades, para las bodas, para los cumpleaños, donde hay alojamiento de primer nivel, donde usted encuentra comida y gastronomía de primer nivel. Laturbina.cl, reservas al teléfono 043-2400-300 y email es laturbinacontacto@.cl. Padre, vamos a cambiar de tema, vamos a ir un poco a la iglesia local. Hoy día las preocupaciones. El radio de acción que a usted le corresponde, ¿es Nacimiento o Nacimiento y Negrete? No, solamente nacimiento. Solamente Nacimiento. La jurisdicción parroquial coincide siempre con la jurisdicción civil. O sea, la parroquia de Nacimiento abarca todo lo que es la comuna de Nacimiento, en el municipio de Nacimiento. Así que aquí ya estamos fuera de... ¿Y esto data de muchos años atrás? Bueno, historia? La parroquia fue fundada como misión primero franciscana, según los anales de la historia, en el año 1603, creo, cuando nació el Fuerte Nacimiento. Y fue erigida como parroquia, me parece que, la verdad no tengo el dato exacto, pero creo que fue por ahí a fines de 1600, si mal no recuerdo. Así que data de mucho tiempo. Recordemos que la iglesia venía de la mano de los conquistadores. Claro, la iglesia es antes que el Estado, si tú quieres ponerlo de esa manera. Pues si la iglesia llegó, ¿no es cierto?, juntamente con la conquista, con todo lo bueno que tuvo y también con todo lo que en ese tiempo nos hizo también. Entonces, cuando hablamos de la iglesia en Chile y en América en general, América Latina, hablamos de una institución preexistente al Estado, antes que el Estado. ¿Cómo está organizada la iglesia en Nacimiento? Bueno, la parroquia, la sede parroquial, ¿cierto?, que está en el centro de la ciudad, donde vive el sacerdote, en este caso el párroco y el vicario, y luego está dividida en capillas. Son 4 capillas edificadas, digamos, como centro de culto, que está en la población Lautaro, en la población Las Pozas, la Concepción se llama, en la población Clotario Blest, Alberto Hurtado, y en la población Alonso de Rivera. Son las 4 capillas, los 4 centros de culto grandes que funcionan como comunidad viva que tiene la parroquia de Nacimiento. Y obviamente también los sectores rurales, que son 15 capillas atendidas efectivamente. Si no hay capilla como espacio físico, está el centro de culto en el cual se dice la Eucaristía todos los meses. Y una vez al mes, con un grupo de laicos, también se celebra una liturgia dominical. Perfecto. En la parroquia de Nacimiento existen varios grupos, ¿cierto?, de jóvenes, de personas adultas. ¿Cómo está distribuido esto? Bueno, una de las riquezas de la iglesia, no solamente nacimentana, sino que la iglesia universal, en su expresión diocesana y parroquial, es que esté constituida, conformada por muchos grupos de acción pastoral directa, todos los grupos formativos como la catequesis, como la pastoral juvenil, por ejemplo, a la cual Sergio pertenece, como la pastoral, ¿no es cierto?, del adulto mayor, como la pastoral de adicciones, como la pastoral
digamos, de comunidades o pastoral rural, y también los movimientos de espiritualidad, o movimientos eclesiales que se llaman. Entonces, toda la riqueza espiritual de la gente encuentra en la parroquia siempre una instancia para poder desarrollarse y potenciarse. Por lo que somos católicos, o sea, somos abarcantes de todas las formas de espiritualidad, de tal manera que ninguna espiritualidad, por diferente otra que sea, queda al margen, ¿no es cierto?, de tener esta instancia de comunión con la gran comunidad parroquial. Entonces, en el nacimiento aproximadamente hay, yo diría, unos 30 grupos de acción pastoral y de acción espiritual en la sede parroquial. Es muy grande y diverso el espectro que cubre la Iglesia en su labor, digamos, espiritual. Sergio, ¿cómo está, cuál es tu visión, más bien la visión de los jóvenes, respecto a este tema, a esta lacra social que nos afecta como sociedad, que es el tema de las drogas y los vicios, no solamente en los jóvenes, pero es que es donde más se manifiesta? En realidad la iglesia, y tampoco la sede parroquial ni nuestra parroquia, no está ajena. El padre, dentro de los movimientos, si ustedes lo recuerdan, nombró la pastoral de adicción. Y obviamente muchas lacras sociales, no solo la drogadicción, hay muchas, y de las cuales la iglesia como movimiento social, apostólico y también espiritual trata de hacerse cargo. Si usted me pregunta mi visión, obviamente es, uno intenta, y también en la formación de los jóvenes y en el trabajo pastoral que tenemos en la parroquia, de mantenernos al margen de todo que pueda viciar no solo la actividad espiritual, sino la actividad social, académica, cultural. Y en ese caso hay obviamente una visión que es contraria, pero lo que no nos deja y tampoco nos ciega es la posibilidad de incluir. Esto es fundamental para nosotros como iglesia. Por eso es que existen distintos movimientos que se preocupan de ello, de distintas periferias o lacras, ocupando el término que usted utilizó. En realidad, la pastoral de adicción, la pastoral social, la pastoral de jóvenes, que también incluye, no precisamente, y haciendo eco del Evangelio, no solo a los sanos, sino también a los enfermos. En ese sentido, una iglesia que incluye, obviamente tiene en cercanía a una diversidad de personas, lo que provoca tener que hacerse cargo muchas veces de problemas sociales, de muchos problemas de riesgo social. En este caso, en cuanto a los vicios, en cuanto a la drogadicción, el otro día tenía una conversación con el nuevo mayor de nacimiento y me comentaba que una de las cosas que más le llamaba la atención era el alto índice de delitos asociados a la droga en la comuna versus el resto de las comunas de la provincia. Obviamente estamos inmersos en esa realidad. Estamos inmersos en una realidad donde hay drogadicción y hay mucha lacra social. En cuanto a nuestra visión pastoral, en nuestra visión como iglesia, hacemos un fuerte llamado a la inclusión. Un fuerte llamado a que nadie será excluido. La iglesia es permisiva para todos, es inclusiva para todos y hace una invitación abierta, sin segregar ni tampoco excluir a nadie. Perfecto. Hacemos un alto y regresamos.